esta obligación que tenemos de dar clase de esta manera y vamos a hacer lo que se llama construcción de conocimiento, que es ni más ni menos que la participación de todos los que tengan ganas de participar en una conversación sobre un tema que desconocemos y que vamos a empezar a conocer entre todos, tratando de aportar lo que nos vaya saliendo. Tengo claro que vamos a trabajar sobre cosas que no conocen y que vamos a ver qué es lo que sale. Sobre todo tratando de aportar para resolución del práctico sobre la llegada, sobre la película La Llegada. Quienes hayan visto la película les voy a pedir que prendan la cámara. Así los veo y vamos viendo y vamos grabando esta sesión de construcción de conocimiento que va a durar un ratito, va a durar lo que dure y vamos a ver qué han entendido, cómo han trabajado, cómo vamos trabajando esa concepción de la realidad y del tiempo que es tan difícil de manejar. Eh, ¿Se sigue enseñando física en la secundaria? Supongo que sí. Lucas, ¿supones que pasaste la secundaria, la pasaste sin... Sí, o sea, sí tuve física en su momento, pero no siguen enseñando, dice usted, no sé si hasta ahora lo habrán cambiado, creo que sí Bueno, siguen pero vos, enseñando, no lo cambiaron. vos viste física, Agostina me dice que sí, Micaela me dice que sí. Se sigue estudiando física, se sigue viendo física. Eh, y, ¿Y qué física se ve? Bueno, se ve que no se acuerdan mucho, por lo que veo, no se acuerdan mucho. Andrea Estefanía, acomodarte un poquito que te veo cortada la cabeza, me da impresión. Ahí está, ahí está. Tengo la computadora acá por eso. Bien, bien, sí. Ven la física de Newton, ven cinética, ven movimiento rectilíneo uniforme, todas esas cuestiones. Óptica. Melanie Brito abandonó la reunión, se ve que o no vio física. ¿Ven lo que es estudiar para zafar, para hoy? ¿Ven lo que no es incorporar conocimientos? Ahora los necesitamos y no los tenemos. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Bueno, la universidad no puede ser así, porque en la secundaria hay un montón de conocimientos que sabemos que no vamos a usar. Sin embargo, en la universidad todos los conocimientos los vamos a usar, porque la universidad nos modifica el nombre. El paso por la universidad nos modifica el nombre. Por ejemplo, a ver yo al azar, Emma Moyano, cuando termine esto va a ser la licenciada Emma Moyano. Te modifica el nombre, ¿me entendés? Ya no te llaman más Emma, sino es la licenciada Moyano. Entonces, obviamente eso se tiene que sostener. Ahora, cuando yo les pido sobre estas cosas de física, bueno, pueden zafar, digamos, pueden hacerse los giles. Pero la licenciada Moyano ya no se puede hacer la gil. Tiene que responder al título. Entonces ahora tenemos que tomar las cosas de otra manera, y una de las maneras de tomarlas es esto que estamos haciendo, que es la construcción de conocimiento. Y yo tengo claro que lo que les voy a preguntar lo vamos a tener que tratar de sacar de algún lado, no sabemos bien dónde. Ustedes saben lo que es
el FPS, el frame por segundo, el cuadro por segundo, ¿saben lo que es? La cantidad serían como fotogramas por segundo. Claro. Cuadros por segundo se traduce, que es la cantidad de fotogramas, como bien dijo Javier. La cantidad de fotogramas por segundo que nosotros vemos se aplica básicamente para las filmaciones. Por ejemplo, una película, nosotros vemos 24 fotogramas por segundo normalmente. Ahora las cámaras vienen en 30 fotogramas por segundo. Las buenas películas, las buenas cámaras filman a 60 fotogramas por segundo. Y las cámaras ahora de los celulares, hay cámaras que filman a 120 fotogramas y hay cámaras que filman a 1200 fotogramas por segundo, porque de esa manera se puede hacer una cámara lenta muy especial. Pero básicamente es algo que los comunicadores vamos a manejar con normalidad, el FPS, el frame per second, el cuadro por segundo, y es algo que generó con mucho movimiento en la cultura popular. La cultura popular ha tenido muchos cambios respecto del cuadro por segundo. Se los cuento así rápidamente, lo pueden profundizar en varios libros y sobre todo en internet. Cuando nace Disney, Disney hacía aproximadamente una película por año, porque Disney trabajaba 24 cuadros por segundo. Entonces las películas de Disney tienen una calidad muy espectacular, tiene la misma calidad de cine. Hacer 24 cuadros por segundo significa hacer una enorme cantidad de dibujos, porque hay que dibujar los fondos, los frentes, es decir, Disney trabajaba entre 700 y 1500 dibujantes por cada una de las películas. Entonces se hacían unas películas muy caras, se trabajaba con una excelencia muy, muy espectacular, y Disney tuvo esa visión de hacer que las películas fueran muy realistas, muy fluidas, porque trabajaba a 24 FPS. Cuando nace la televisión, ya la demanda de contenido se multiplicó. Entonces se desprenden dos dibujantes de Disney que eran Hanna y William Barbera, fundan un estudio que empieza a trabajar a 16 FPS, 16 cuadros por segundo, para trabajar más rápido según la demanda de la televisión. Cuando los japoneses intentan colonizar la televisión, empiezan a trabajar la cultura popular de otra manera, empiezan a trabajar a 8 cuadros por segundo. Y hacen una forma de trabajo muy especial. El dibujante japonés dibuja el mismo mono. El mono en dibujo es el muñequito. Se dice mono al muñequito, al muñeco. Cada dibujante tiene su propio mono. En Japón, todos los dibujantes dibujan el mismo monito, que es, por supuesto, como los japoneses creen que creían que iban, bueno, no creían, no, en realidad lo hicieron, lograr conquistar el mercado occidental. Unos ojos así de grandes, los japoneses nos ven así con ojones a todos, nosotros lo vemos así con ojos achinados, los japoneses nos ven con ojos grandes, cabezones, nos ven petizones, y no ven narigones. Los japoneses todos los dibujantes japoneses hacían el mismo mono. ¿Para qué? Para que todos estuvieran preparados para lograr dibujar mucho y que cualquier dibujante pudiera estar al servicio de
dibujar para el mercado occidental. Eso, sumado a dibujar menos cuadros por segundo, llegaron a dibujar 4 cuadros por segundo los japoneses, y hacían los fondos abstractos, esos fondos que deben haber visto en el anime, que se mueven así, fondos abstractos que se mueven detrás de la figura, o ojos quietos y se mueve solamente la boca, una serie de jeites que hacían los dibujantes para ahorrar tiempo. Acá también Ana y Barbera hacían lo mismo, que se movían solamente los dedos de los pies, en los picapiedras, en los supersónicos, en muchos dibujos hacían ese tipo de jeites para lograr trabajar con menos cantidad de cuadros por segundo. Nosotros lo veíamos eso cuando éramos chicos, veíamos eso y veíamos a los dibujos animados como algo de calidad menor que las películas, porque tenían menos cuadros por segundo. Es decir, lo veíamos como una cosa irreal, porque la realidad funcionaba a una cantidad diferente de cuadros por segundo. ¿A cuántos cuadros por segundo funciona la realidad? ¿A cuántos cuadros por segundo vemos nosotros la realidad? La realidad nosotros, el 80% de los humanos, la vemos a 45 cuadros por segundo. El mundo, nosotros, nuestro ojo, lo ve pasar a 45 cuadros por segundo. El 20% de la gente lo logra ver pasar a 60 cuadros por segundo. Pero más de 60 cuadros por segundo nadie logra ver, salvo los pilotos de aviones que están entrenados para lograr ver más de 60 cuadros por segundo. Pero en general, nadie ve más de 60 cuadros por segundo. Los monitores de computadora que están viendo en este momento tienen una frecuencia de refresco de 70 cuadros por segundo. Por eso nosotros lo vemos como un continuo, porque no logramos ver el parpadeo. De la misma manera que los fluorescentes, muchos en su casa deben tener en este momento fluorescentes, que parpadean, es decir, prenden y apagan a una frecuencia de 60 hercios por segundo. Esos 60 hercios por segundo significa que están prendiendo y apagando, pero nosotros no logramos verlo porque vemos a 45 hercios por segundo. 45 FPS, 45 cuadros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que hay pérdida de información. Es decir, que la realidad no es un continuo. Nosotros no vemos la realidad como una continuidad. La física que nos enseñan en el secundario, nos enseñan que el tiempo es una constante continua que fluye, tal como la pensó Newton en el siglo XVII. Esa es la física que enseñan en el secundario, como si después del siglo XVII no hubiera pasado nada en la ciencia. Pasó muchísimo en las ciencias del siglo XVII en adelante, muchísimo, pero no ha sido receptada por la pedagogía de la física. No sabemos por qué, sobre todo de la primaria y la secundaria, pero todos nosotros estamos transitando la universidad con una idea de la física que no se corresponde con la física moderna, no se corresponde con la física que deberíamos saber. Por ejemplo, nos dice que hay una constante universal, que es el tiempo, que fluye por entre nosotros y que hay un concepto perfectamente distinguible entre presente, pasado y futuro. ¿Qué opinan ustedes de eso? Soy todo oídos. Mariana Posleman huyó de la reunión, no abandonó. Voy a decir algo de lo que no estoy tan seguro, pero creo que es como una mirada occidental del tiempo. ¿Cómo no te escuché, Javier?
Que digo que voy a decir algo de lo que no estoy tan seguro, pero creo haber escuchado que es como una construcción occidental del tiempo, digamos. Occidental. Como, sí, sí. Igual me No imagino le que pongas eso tiene que ver más. hemisferios. ¿Cómo? No le pongas hemisferios. Me imagino que tiene que ver con más como una cuestión sobre la relatividad del tiempo. Bueno, cuando viene Einstein y habla de la relatividad del tiempo, descubre que el tiempo es una dimensión. ¿Cuántas dimensiones nosotros conocemos? Que no hay tres, supuestamente. ¿Cuántas? Tres, ¿verdad? Cuatro. ¿No vieron ese Ah. programa que decía más allá de la cuarta dimensión? No, pero bueno, ya me aprendí algo nuevo hoy. Bueno, Lucas, decime las tres que vos conocías. No, yo sé que existen tres, no me pregunte más de eso porque ahí ya Bueno, pero que sale mi lado burro. para esa materia necesitamos saberlas. A ver, El ¿quién me tiempo es puede una, decir? el espacio, el tiempo, el espacio. Ah, estamos en bolas. Vamos por las tres dimensiones más fáciles que son alto, ancho. Ancho y profundidad. Sí, ahí está, sí Claro, me acuerdo de eso. claro, claro. Ven que hay que sacarse las telarañas de la capocheta. Por eso estamos haciendo esta construcción colectiva. Porque hay conocimiento, nada más que están metidos entre las telarañas de la pandemia. La cuarta dimensión es el tiempo, que es lo que plantea Einstein. ¿Por qué plantea Einstein el tiempo como una dimensión? Porque para Einstein el tiempo forma parte de una dimensión que es el espacio-tiempo, que no es lo mismo, pero forman parte de lo mismo. Ya vamos a volver con eso. Retengan ese concepto, que ya vamos a volver a ese concepto. Entonces, para la física clásica, el tiempo es un fluir. Es algo que fluye constantemente. Es un constante fluir. Como bien dijera Heráclito, un filósofo presocrático, del que se encontraron 300 fragmentos, y el fragmento más famoso decía: en el mismo río nos bañamos y no nos bañamos en el mismo. Parecidamente, somos y no somos. Con ese fragmento, Heráclito lo que quería decir era que la vida era un constante fluir y que en ese fluir nosotros teníamos que saber ubicarnos, el tiempo nos atravesaba. La física moderna lo que dice es que el concepto de presente, pasado y futuro, mejor, el concepto de pasado y futuro, es tan arbitrario como el concepto de derecha e izquierda. Es un concepto arbitrario, es un concepto que es relativo, inclusive cada vez que decimos derecha e izquierda, tenemos que decir tu derecha y tu izquierda, o mi derecha, mi izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué decimos tu derecha o tu izquierda? Porque Es las una cosas pregunta son sencilla, diferentes. ¿no? Porque Porque es es algo que Y va a relativo. dependiendo variar del dependiendo de la espacio posición en la que nos Claro, encontremos o la nosotros. posición en la que porque estemos, diferente a la exactamente, izquierda o a la no es derecha. relativo al sujeto, es subjetivo. Claro. Profe, yo lo había Profe, puesto en los comentarios de que era Ahora, subjetivo y que Cintia, dependía la mirada del observador, básicamente. exactamente. Con el tiempo, Entonces, nada, así como un momento feliz, para mí, por ejemplo, puede pasar súper rápido, un momento triste después pasa súper lento. Entonces, también depende de los momentos, un montón de cosas de la persona. No sé si me explico. bien, Cintia, bien. No Profe, ¿no iba se tan lejos usaría yo, norte, pero sur, bien. este, oeste para que sea lo mismo para todos, en ese caso?
No, norte, sur, este, oeste tiene que ver con la posición del Sol. Entonces no es subjetivo. Porque sí tengo una Ah, bien, bien. constante, es la posición del Sol. Eh, a ver, volvé, Cintia, con tu concepto. ¿Ya no te acordás? Nada, que yo, sí, no lo puse en el chat, pero bueno, no esto de que es relativo, yo creo que se refiere al concepto de subjetividad, que depende de la Así persona. lo estoy leyendo. Y no tan solamente depende de la persona, sino también el estado de ánimo de la persona, Bien. por ejemplo. Y con el tiempo pasa lo mismo. El tiempo es relativo al observador. ¿Cómo logra Einstein saber eso? Bueno, ahí podemos plantear un ejemplo. Por ejemplo, supongan que estos dedos que estoy planteando, poniendo yo acá, fueran faroles, luces. Y se prende este primero y este después. Si yo tengo este observador, este dedo gordo que observa, esto es lo difícil de hacer las clases así, va a ver primero que se prende este que este. Es decir, se prenden los dos simultáneos, pero este va a ver que se prende primero este. Y si yo tengo este observador, lo va a ver al revés. Es decir, el concepto de simultaneidad no va a existir para estos dos observadores de la misma manera. Va a ser relativo. Entonces, ese concepto del tiempo, más allá que también es cierto lo que dice Cintia, el tema de la percepción del tiempo. Es decir, el tiempo es igual para todos. ¿Es igual para todos los seres vivos el tiempo? ¿Por qué no podemos matar una mosca? ¿Porque somos bobos? ¿Una mosca más inteligente que nosotros? No es más rápida. ¿Es más rápida la mosca? ¿O percibe el tiempo a 220 cuadros por segundo? Si la mosca percibe el tiempo a 220 cuadros por segundo, a nosotros nos va a percibir en cámara lenta. Nosotros nos vamos a mover en cámara lenta porque percibimos el tiempo a 45 cuadros por segundo. No vamos a tener chance de matar una mosca porque ella nos va a ver en cámara lenta respecto a nuestra velocidad. Entonces, a medida que los seres vivos se van achicando, van percibiendo la realidad a mayor cantidad de cuadros por segundo. ¿Se entiende eso? Y van viendo a sus depredadores que se van moviendo más lentamente. Tienen esa ventaja. La naturaleza les dio esa ventaja. Entonces el tiempo va a pasar más rápidamente para los seres que están más alto, más abajo en la cadena alimenticia. Pero para nosotros seguimos percibiendo el tiempo como una constante. Y seguimos percibiendo la realidad como si dependiera solamente de nuestros sentidos. Y fundamentalmente del sentido de la vista. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, las hélices de un avión y vemos que el avión va para un lado y las hélices van para atrás? ¿Por qué van para atrás las hélices del avión? ¿O por qué va para atrás cuando vemos un auto que va para el auto para adelante y las ruedas para atrás? ¿Por qué van las ruedas para atrás? ¿Por Voy a qué? tener que traer un grillo para estas clases para poner el sonido del grillo, porque lo único que escucho es cri cri. ¿Por qué pasa eso? Cuenta. No, bueno, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Pues eso es la construcción de conocimiento. ¿Por qué creen que pasa? ¿Tienen explicación para eso?
por lo que venimos hablando, creería yo que es la cantidad de movimientos que podemos percibir nosotros y nos da esa sensación de que van para atrás, Eloy, creo yo. Eloy. De nuestro sistema visual, el órgano más importante no es el ojo, es el cerebro. Entonces, nosotros percibimos por el ojo, pero procesamos por el cerebro. Percibimos una cantidad de cuadros por segundo y procesamos esa información también de esa manera. Podemos procesar una cantidad de cuadros por segundo y si va más rápido, nosotros no lo vamos a poder procesar y vamos a tener esa anomalía, ese desfasaje. Vamos a ver que van para atrás, pero porque no lo podemos procesar. Entonces tenemos que tener cuidado cómo capturamos y cómo mostramos la realidad. Y también tenemos que ver si eso es la realidad. Porque acá el concepto que entra a discutirse no es solamente el concepto de tiempo, que ya vemos que no podemos, si yo en este momento pido una definición de tiempo, vamos a estar en problemas. Porque lo que supuestamente sabíamos y estamos seguros antes de empezar la clase, ya no tenemos esa seguridad. Pero hay otro problema también. ¿Cuál es el concepto de realidad que tenemos que manejar en comunicación visual? ¿Qué es la realidad? Lo que yo percibo, si estoy percibiendo 45 cuadros por segundo. Si percibo 45 cuadros por segundo, va a haber información que voy a perder. Porque si estoy viendo, por ejemplo, lo que me ilumina el fluorescente, que son 60 Hz por segundo, la vez que se apaga, es información que pierdo. De esa información que pierdo, esa información que estoy perdiendo, la completo con información que voy generando. Del promedio de lo que voy viendo. Es como el sistema JPG, el sistema de fotografía que más manejamos. ¿Saben cómo funciona ese sistema? Ustedes ya han cursado informática, ¿no es cierto? Esa pregunta es fácil de contestar. ¿Cursaron informática? Sí. ¿Saben cómo es el sistema de compresión JPG? ¿Saben cómo es el sistema de compresión JPG? No. ¿Saben o no saben? Si no saben, se los explico. Yo no, profe. Sí, explíquenos, porque lo hemos visto en primer año hace mucho, la mente no nos da, y informática, lejos de querer criticar, pero informática no es una cátedra muy despierta que digamos tampoco, así que si usted nos explica, puede ser que entendamos. Bueno, imagínense... ¿El JPG tiene que ver con el formato para guardar los archivos? Cualquier formato se guarda. Cualquier formato se puede guardar. Hay formatos que pesan, entre comillas. Este gesto es un gesto bastante bobo, pero lo vamos a hacer para ilustrar. Pesan más, contienen más información. Entonces a veces no me entra en el pendrive o me ocupa mucho espacio. Para que ocupe menos espacio, porque por ejemplo, en el Gmail no puedo mandar archivos de más de 25 GB. Y si tengo una foto muy grande la tengo que comprimir. Ese sistema de compresión en el tema de imágenes es el más utilizado, es el JPG, no es el único, pero es el JPG. Ustedes no solamente han cursado informática, sino también han cursado fotografía. En fotografía hay un formato de fotografía que tiene toda la información, que es el formato RAW, R-A-W. ¿Lo tienen ese formato? Sí, profe, sí lo ubico. ¿Lo ubican en ese formato? Cuéntenme, porque
lo que estamos haciendo en este momento es recuperar baches de las clases, estas clases chotas que estamos dando, que no son las clases que tenemos que dar, que estamos dando por la pandemia. Entonces están llenos de baches y estamos tratando de recuperar los baches con este tipo de información. Si esta información que yo estoy reclamando de primer año no la tienen, lo que hago es dárselas en este momento, ¿me entienden? Porque sí la tienen que tener. Entonces, tómenlo como un censo, no se avergüencen de no tenerlo porque estamos haciendo lo que podemos. Nosotros los docentes y ustedes los alumnos. Estamos teniendo claro los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, si yo detecto que no tienen la información que estoy pidiendo, se las damos. Se las damos. Si no tienen esta información de formatos de fotografía, de formatos de archivos, en cualquier momento se las damos. Pero la tienen que tener, eso es lo que quiero hacerles entender. Porque acá está de nuevo Emma, que va a ser licenciada, y como licenciado tienen que tener esa información, no la pueden no tener. Si no la tienen en fotografía, si no la tienen en informática, la tendrán de comunicación visual, pero la tienen que tener. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber que no la tienen para dárselas. Entonces, no se avergüencen porque estamos en modo rally, dando clases en modo rally, tratando de ver qué es lo que le falta. Los formatos de compresión, los formatos de imágenes, como son formatos que demandan mucho espacio, se utilizan, no así los formatos de texto. Si ustedes tienen que mandar un archivo de texto, los archivos de texto, como son archivos, el lenguaje ya es un archivo digital, el lenguaje es digital, porque ya tiene 27 signos, y con esos 27 signos yo puedo formar todos los textos que quiera, ya es un archivo digital, el lenguaje es digital, me ocupa poco espacio. Las imágenes no son digitales, las imágenes son analógicas, se digitalizan en unos y ceros en el proceso informático. Pero en un archivo de 16 millones de colores, esa imagen se me hace muy grande. Si yo tengo que transportarla, mandarla por mail, manipularla o trabajarla en una computadora, ese archivo enorme de muchos millones de colores, de muchos megapíxeles, tengo que comprimirlo. Esa compresión se hace mediante algoritmos. Los algoritmos son programas específicos que hacen una función o un grupo reducido de función. Imagínense esa imagen cuadriculada en píxeles. La relación de los píxeles se hace por pulgada. Cuando ustedes dicen 1 megapíxel es una cantidad de píxel por pulgada. 1000 píxeles por pulgada. La pulgada tiene 2 centímetros con 55 milímetros. Entonces, si yo tengo rojo, 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 estoy hablando de píxeles, ¿no? Cada rojo que digo es un píxel. Rojo, 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 naranja, 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 amarillo, rojo, 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 naranja, naranja, rojo, 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 rojo. El algoritmo va a interpretar rojo, no va a ver el naranja. Entonces va a decir rojo a la n, la cantidad de píxeles que contó. Y la información va a decir rojo a la n. Y cuando lo vuelva a leer, va a multiplicar rojo por la cantidad de píxeles. Entonces, en vez de tener un archivo con toda la información, va a tener un archivo con una ecuación que va a decir que en la primera línea voy a tener 124 píxeles color rojo. Y ese archivo me va a pesar menos. Pero no va a tener todos los colores exactamente como yo los vi. El archivo que va a tener toda la información es el archivo RAW. R-A-W. Ese va a tener toda la información. Cuando ustedes tengan que sacar una foto
para trabajar imágenes, saquen una foto en RAW y la guardan en algún lado. Después la comprimen. Porque de una foto comprimida no se puede volver a una foto con toda la información. No se puede ir de una JPG a un RAW. Y sí se puede ir de un RAW a un JPG. ¿Se entiende? Es decir, le estoy dando consejos prácticos y consejos y teoría física. Las dos cosas le estoy dando a la vez. ¿Entienden lo que es una compresión? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entienden lo que es un formato grande de archivo, un formato RAW con toda la información? Sí. 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 La fisiología ocular hace lo mismo. Cuando yo tengo una falta de información, la lleno con lo que he visto antes o lo que sé que hay. Si yo estoy viendo esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen, y el fluorescente dejó de iluminar, lleno esa falta de información con la imagen que había visto antes. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese dato? Sí, profe. Sí. Cuando cumplí 70 años, tengo 2 años de información que no ocurrió, que la llené con información que yo supuse que era, pero que no existió. ¿Se entiende? O sea, tengo 2 años de irrealidad, de no realidad, de una cosa que inventó mi cerebro, pero que no ocurrió, no sé si ocurrió. 2 años de algoritmo tengo. ¿Por qué? Por el contexto ese de pandemia. ¿Choqueado? No. No por el... A ver, vuelvo con el concepto, porque veo que no entendieron un cacho. Vuelvo con el No, tema. porque hace el ejemplo de cómo está hecho también nuestro... Claro, Cómo le nosotros saco... procesamos y captamos la realidad, y que nosotros, al captarlas por los sentidos y que lo procesamos a través de nuestro cerebro, de eso es lo que está hablando. Sí, De cómo le también eso saco, se transmite en el... le saco el ejemplo del cómo están JPG. hechos. Sí. Yo veo la realidad. ¿A qué velocidad veo la realidad? ¿A qué resolución veo la realidad yo? Vemos todos, ¿no? Yo me pongo de ejemplo, pero estoy hablando de todos los seres humanos. Los seres humanos normales, digamos, que tenemos la fisiología ocular normal, vemos una resolución de 8 megapíxeles. 8 megapíxeles son 8 millones de píxeles por pulgada cuadrada. La resolución de un teléfono, por ejemplo, el iPhone 10, la foto es de 12 megapíxeles. Es decir, que me saca una foto con más información de la que yo puedo procesar. Me sobra información, no puedo ver, hay 4 megapíxeles que no puedo ver, que son al pedo, no los puedo ver. Yo puedo ver 8 megapíxeles, no puedo ver 12 megapíxeles. Como no puedo ver 4K, no lo puedo ver. Me venden televisores 8K, no lo puedo ver a eso. No tengo capacidad cerebral ni fisiología ocular para ver eso. Me están vendiendo números. El marketing me vende números que yo no puedo procesar. Lo transformo en mejor contraste, lo transformo en cosas que puedo procesar, pero no puedo procesar esa cantidad de información que me están vendiendo, que ni siquiera puedo saber si es verdad. Entonces, yo veo 8 megapíxeles y a 45 frames per second, 45 cuadros por segundo. Si ocurren las cosas, y si tengo una luz continua como la del sol, no hay problema. Ahora, si tengo una luz discontinua, como la de un fluorescente, como la de un monitor de computadora, esa luz prende y apaga. Esa forma de prender y apagar
yo no la percibo, pero hay información que me falta. Esa falta de percepción yo la relleno con lo que sé que hay, por la última vez que prendió. ¿Se entiende? Es decir, pasa tan rápido que las partes que se apaga el fluorescente, yo las relleno con el cerebro. ¿Me siguen en esa? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Al cabo de 70 años de vida, esas rellenadas suponen 2 años de mi vida. Ahora le entendí ya. ¿Entendieron ahora? Sí, yo sí, ahora también, ahora Podría recién interpretar entendí. también como la Bueno. teoría de la Gestalt. Tiene que ver con eso. Ponele, ¿Cintia me está hablando? ¿Vos, Sí, Cintia, fue la que profe. dijiste lo de la Gestalt? Bien. Sí, Ponele que tenga que ver con la ley de cierre. Podemos hacer una analogía. Ayer mi mujer me hizo esa misma analogía cuando le conté esta cuestión, que es psicóloga. Tiene punto de contacto. No la hagas directamente, no la hagas linealmente la analogía, porque te vas a confundir en algún punto, pero sí tiene esos puntos de contacto. Pero ok. viviste 70 años y en realidad viviste 68. Hay 2 años que no viviste. ¿Me entienden? Sí, porque nuestro cerebro no procesa la información Sí, de esos profe. 2 años. El cerebro procesó una información que no existió, que en realidad no percibiste. ¿Choqueado, como dice Dique del Solar? Un poco sí. ¿Se dan cuenta con los elementos que nosotros estamos trabajando en comunicación visual? El elemento temporal, que es un elemento crucial en la comunicación visual, porque aparte todo tiene que ver con la aceleración en este momento, y la aceleración es un elemento fundamental en la comunicación actual. Tiene que ver con una forma de percepción del tiempo. Esto que les voy planteando yo, que estamos percibiendo el tiempo como si fuera un constante fluir, y lo percibimos intuitivamente, y no hay ninguna ley física que diga que eso es así. La física que nos enseñan en la secundaria es una física de Newton que tiene mucho que ver con la intuición, que tiene que ver, tiene razón en lo que es la física de los grandes objetos. Cuando Max Planck empezó a estudiar el efecto fotoeléctrico, se metió en la física de los subatómicos y ahí empezó a generarse una revolución totalmente diferente. Después vino Einstein y se metió con los grandes objetos también y empezó a preguntarse una serie de cuestiones que no se preguntó Newton, y empezó a descubrir cuestiones que tienen que ver con esto que estábamos hablando, de que el tiempo es una sola dimensión junto con el espacio, y que en realidad no es un fluir, sino que es un bloque que constituye el espacio-tiempo, por el que nosotros nos movemos. No es el tiempo el que nos atraviesa, sino que nosotros nos movemos en el espacio-tiempo, y según Einstein, presente, pasado, en realidad no hablamos del presente porque el presente es una percepción de nuestra conciencia, pasado y futuro están en ese mismo espacio-tiempo. Todo lo que sucede, sucederá y sucedió, están en ese espacio-tiempo. Ese espacio-tiempo se puede doblar, se puede, el espacio-tiempo, como es una, a ver si tengo algo por acá, como es
un objeto dimensional, como es una dimensión, se puede doblar sobre sí mismo. Y al doblarse sobre sí mismo, se puede al doblarse sobre sí mismo, puede haber una conexión. Esa conexión es lo que se conoce como el túnel Eifstein-Rosen. Y en ese túnel sucede... Profe, ¿cómo es que se llama el túnel? ¿Puedes repetirlo? Eifstein-Rosen. Y es lo que pasa en la serie Dark. No sé si la han visto, la serie Dark. ¿Han visto la serie Dark? Sí, profe. Bueno, véanla de nuevo. Véanla de nuevo. Véanla, duerman la siesta. Como siempre les digo, cada vez que les recomiendo algo audiovisual, duerman la siesta. Pero ahora vean esa serie prestándole atención no solamente a la cuestión física de que el espacio-tiempo pueda doblarse y conectarse, sino vean también la discusión que hay entre Schopenhauer y Nietzsche, las concepciones de tiempo que tienen Schopenhauer y Nietzsche, que tienen que ver con muchas de las cosas que nosotros tenemos que buscar en esta materia. Porque bueno, obviamente estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Tenemos que buscar un abordaje de todo lo que vemos, tenemos que buscar un abordaje sistémico, un abordaje interdisciplinario y totalizador. Es la única manera que nosotros podemos entender esta realidad que estamos cursando, que cada vez es más compleja, ¿no? Entonces, esa forma intuitiva que nosotros tenemos de ver las cosas, la podemos utilizar, la tenemos que utilizar para la vida diaria, pero no podemos pensar que es real. Tenemos que saber manejar hasta qué punto esa realidad... Miren toda la gente que ha visto Dark. Un montón de gente ha visto Dark. Me alegro mucho. Véanla de nuevo. Toda la gente que la vio, véanla ahora mirando estas cuestiones. Porque eso que pasa en Dark, es lo mismo que pasa en Rick y Morty, es posible. Lo que tiene Dark de bueno es que es posible. Tiene la física de su lado. Y Rick and Morty también es posible. No es algo que sea imposible, no es ciencia ficción. Hay muchas cosas que son difíciles de explicar y son difíciles de darse, y es difícil que se den de esa manera. Y nadie puede pensar que el túnel de Einstein-Rosen sea de esa manera. No, eso es una interpretación del túnel de Einstein-Rosen. Pero bueno, puede ser de esa manera, que puede ser como puede no ser, pero que es posible, es posible. Es una forma de ciencia ficción bastante... Es como la de Black Mirror. Es posible. Faltan algunos descubrimientos nada más, pero es posible. ¿Por qué estamos hablando de estas cuestiones? Que yo entiendo que estén ahora medio como perros que los regalaron grandes, medio sin saber cómo ubicarse, pero tengan en cuenta que conmigo, que tienen, esta es la primera materia de varias que van a tener conmigo, esto es una dinámica usual. Yo los voy a interpelar permanentemente de este tipo de cosas porque ustedes tienen adentro cosas que no saben que tienen. Hoy mismo sacaron cosas que no sabían que tenían. Y eso es lo que me parece más divertido de todas las cuestiones, llamarles cosas que no sabían que tenían y que a partir de que se las interpele, las descubran ustedes mismos y puedan ir por ese hilito
Mira como sacan un hilito del pullover y empiezan así a sacar, a tirar el hilito, hasta que cuando se dan cuenta que tienen bola. Bueno, igual en este punto, sacarse, averiguar qué es lo que tienen adentro, residual de conocimientos que ya han ido acumulando y que lo único que tenemos que hacer ahora es conectarlos, hacer unas nuevas conexiones de conocimientos viejos. Eso también es interesante. Lo que percibimos nosotros es la realidad. Lourdes, ¿es la realidad? Me acuerdo que en fotografía habíamos visto que percibíamos la construcción de la realidad, no la realidad en sí misma. Pero ¿por qué? O eso ya no me acuerdo. Bueno, vamos. ¿Qué sería la construcción de la realidad? Y yo creo que cada uno ve la realidad de distintas maneras según porque somos sujetos. Claro. Hay cierta subjetividad en lo que cada uno ve como real. Exactamente. Nietzsche, ya que hablamos hace un rato de Nietzsche, decía que no existen hechos sino interpretaciones. Y con eso funda una forma filosófica definitiva. Mata la objetividad. Porque dice, bueno, no existen hechos. Si nosotros vemos un choque, todo lo que estamos en esta cosa que no sabemos bien de qué se trata, en estas cabecitas, en este núcleo de cabecitas, todo lo que estamos acá, vamos a ver el choque y salimos y lo contamos y lo vamos a contar de todas las maneras diferentes. Y lo vimos al choque cuando sucedió, aunque sea por hechos de perspectiva, por el solo hecho de estar ubicados en lugares diferentes, porque por una cuestión física, un cuerpo puede ocupar un solo lugar en el espacio. Por ocupar ese lugar en el espacio vamos a tener esa perspectiva y ninguna otra, y cada uno de nosotros va a tener una perspectiva diferente, va a ver ese hecho de manera diferente, y esa forma diferente de verlo va a generar una subjetividad que al contarlo va a ser una interpretación totalmente diferente, o levemente diferente, pero subjetiva. Va a ser diferente, va a ser una interpretación. Y esa interpretación nosotros la tenemos que saber manejar para poder comunicar un hecho al que queremos construir como objetivo. Por eso Lourdes dice que la realidad es una construcción. En realidad lo que es una construcción es la objetividad. ¿No te parece, Lourdes? Como que no le veo mucho la diferencia, ¿no? Claro que sí, porque si yo tengo que construir mi subjetividad, no la tengo que construir. Tú, lo que vos ves, ya lo tenés. No la tenés que construir. Tu percepción de la realidad es tu percepción de la realidad. La construcción la haces cuando la tenés que comunicar. ¿Me entendés? Sí. Si no la tenés que comunicar, no la tenés que construir. Esto que estoy diciendo lo acabo de construir. Hasta que vos no apareciste, Lourdes, con esto que me dijiste, yo no tuve la necesidad de explicarlo como te lo estoy explicando. Y las chicas que tanto Leticia como Valeria lo están escuchando por primera vez esto. Que en realidad no estamos construyendo la realidad, sino que estamos construyendo la objetividad. Construimos la realidad toda vez que tenemos que comunicar la percepción de nuestra subjetividad. Profesor, y en ese caso que usted habla de la objetividad y subjetividad, si habría que hacer un juicio, por ejemplo, de algún accidente o algo, ¿cómo valdrían en ese caso también, por ejemplo, yo tenga que juzgar a alguien por un hecho?
un hecho que haya cometido algún crimen, y que para todos el crimen está mal. ¿Cómo implicaría entonces el hecho desde lo subjetivo y lo objetivo ahí? Bueno, la verdad jurídica tiene otros parámetros. Foucault muy visitado por la ciencia jurídica, es una autoridad. Los que leen a Foucault, entre paréntesis es el autor de ciencias sociales más citado en la historia de las ciencias sociales, los que más leen a Foucault somos nosotros, los humanistas y los abogados y los juristas. Las teorías de la verdad son diferentes para la filosofía que para la ciencia jurídica. La ciencia jurídica tiene lo que se llama verdad formal, verdad material, una verdad jurídica, una verdad construida por cantidad de testimonios. Si nos metemos con eso, no vamos a salir más, Agostina. Así que nos quedemos donde estamos, porque ya estamos empantanados. Si querés, después nos quedamos y charlamos. Muchas veces uno es tan bueno porque uno se hace este tipo de preguntas como lo hizo Nietzsche, que yo también lo había leído, y él decía de que no habían hechos sino interpretaciones. Sí. Que, bueno, él decía de que cuando él lo cuestiona a Descartes, porque dijo que Descartes no cuestionó o sea, que él decía de que no dudaba de nada, porque él dijo, pienso, luego existo. Pero Nietzsche dice, tú no dudaste tampoco de tu pensamiento. Bueno, pero en realidad tampoco se lo puede tomar tan literal a Descartes. No sé si era en esta clase o en la clase de publicidad, porque ya le vuelvo a decir, ya no puedo distinguir una clase de otra. En realidad lo que dice Descartes es, puedo dudar de todo menos de mi existencia, porque no puedo dudar que estoy dudando. Entonces, al dudar, pienso. Si dudo, pienso. Si pienso, existo. En realidad es esa la frase completa. Puedo dudar de todo menos de que dudo, porque si dudo, existo. Si estoy dudando, no puedo dudar de mi existencia. ¿Me entendés? Es una... De la misma manera que Nietzsche decir no existe el hecho, sino interpretaciones, también es un reduccionismo. El hecho existe. No podemos decir que el hecho no existe. El hecho existe. El tema es que nosotros no podemos conocerlo como hecho, en tanto hecho, porque siempre va a estar mediado de nuestra subjetividad. Nadie te lo puede contar objetivamente porque no somos objetos, porque somos sujetos y nadie se puede despojar de su subjetividad para contarte un hecho como si no, como objeto, ¿me entendés? Nadie se puede despojar de su subjetividad. Entonces, sí, el hecho existe objetivamente. Nadie te lo va a poder narrar objetivamente. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Además que nosotros hacemos reduccionismo y decimos, no existe el hecho. Y después, de ahí sale un montón de discusiones diciendo, no, el hecho sí existe. Claro que existe el hecho. Es imposible conocerlo en tanto hecho. Entonces, ¿qué sería la realidad? Volviendo a la pregunta que le hicimos a Lourdes. ¿Qué sería la realidad? ¿Qué sería el tiempo? Yo digo que sería una construcción subjetiva. No sé, algo como construcción subjetiva. Así decimos en la facultad y se cambia el juego, ¿no? Sí. Sí, el tiempo es una percepción y en tanto percepción es subjetiva. El tiempo es una percepción y en tanto percepción es subjetiva. Hay algunos hechos objetivos que hacen a la percepción del tiempo. Se altera, por ejemplo, con la gravedad del tiempo. Si vos tenés si tenés que por ejemplo, los relojes atómicos que están en los satélites que manejan los GPS están
0,038 milisegundos adelantados, porque están más lejos de las fuentes gravitatorias, entonces se altera el tiempo, objetivamente, fuera de la percepción subjetiva. Aparte de eso, tenemos percepciones subjetivas. A muchos de ustedes, en este momento, en este mismo momento, el tiempo se le está haciendo eterno. A muchos de ustedes están aburridísimos en este momento. Valeria, por ejemplo, que acaba de sonreír, está aburridísima en este momento y el tiempo se le está haciendo eterno. Muchos de ustedes se piran y a muchos de ustedes se le está haciendo interesante. Esto es subjetivo. Es subjetivo. Cuando uno está aburrido, el tiempo parece no pasar nunca. Y esa percepción es una percepción consciente y subjetiva. Pero además de eso, hay parámetros objetivos por los cuales el tiempo y la percepción del tiempo cambia. Un poco lo que hablábamos recién de la relatividad del tiempo respecto del observador. Pero la naturaleza de la percepción de la realidad, que tiene que ver fundamentalmente con la luz, y que tiene que ver con la percepción de la luz y la fisiología ocular, y también con el tiempo, tiene condiciones físicas objetivas y además tiene condiciones subjetivas. Todo lo que nosotros estamos hablando se mezcla se mezclan en nosotros mismos. Un buen profesional de la comunicación lo tiene que hacer consciente a eso. ¿A qué voy yo? En definitiva, los receptores de nuestros mensajes visuales, de nuestros mensajes verbales, no van a ser conscientes de este proceso. Pero en tanto comunicadores, sobre todo comunicadores visuales, nosotros tenemos que ser conscientes de ese proceso. Porque, por ejemplo, van a venir con una foto a 12 megapíxeles, por ejemplo, y nos van a querer vender una foto a 12 megapíxeles y nosotros tenemos que saber si la compramos o no la compramos, por ejemplo. O en mi agencia puede venir un empleado a decirme necesito un monitor que procese fotos de 20 megapíxeles y yo lo sacaré cagando. ¿Para qué querés un monitor que procese fotos a 20 megapíxeles? Si no necesitas trabajar a más de 8 megapíxeles, por ejemplo. Hechos objetivos. Y subjetivamente, yo me puedo aprovechar de toda esta información. ¿Por qué? Porque sabiendo manejar las variables que puede manejar el ojo y el cerebro, yo puedo hacer caer a la gente en determinadas ilusiones ópticas o ilusiones de realidad, por ejemplo. Manejando la comunicación visual a esos niveles, yo puedo manejar al receptor de muchas maneras. Y hacer funcionar a la comunicación visual a mi favor en muchos sentidos, en muchos momentos. En muchos momentos. De muchas maneras, se me ocurren muchas maneras que no voy a dejar grabadas, de ninguna manera. De ninguna manera dejaré grabadas. Pero hay muchas formas de manejar esas cosas. A favor del receptor, a favor del emisor, a favor del comitente. Hay muchas maneras de dejar eso establecido. Por supuesto que son variables que uno tiene que saber manejar. Y sobre todo, manejar la comunicación visual es saber manejar también este tipo de cuestiones. Manejar el tiempo, que es una cosa mucho más dificultosa, es por lo menos, no estoy hablando de manejar el tiempo, pero sí de manejar la naturaleza del tiempo. Por lo menos dejar de pensar en el tiempo de forma intuitiva.
tal como nos enseñaron, mal nos enseñaron en la secundaria o en la primaria, de seguir pensando en los fenómenos físicos de manera intuitiva. No hay ninguna ley en la física actual que nos permita pensar en esos fenómenos de manera intuitiva. Y pensar en esos fenómenos realmente tal como tengo que pensar en este momento. Más de manera que tiene que ver con series como Dark, de que todos los fenómenos del universo están planteados en el espacio-tiempo. Todos los fenómenos del universo, presentes, pasados y futuros, están inscritos en el espacio-tiempo. Y que no los puedo ver porque todavía la ciencia no me lo permite. Y que esa ciencia que no me lo permite, no me lo va a permitir en forma intuitiva, sino que no tiene todavía las herramientas para que yo lo pueda hacer. Pero que si sigo pensando en la ciencia en forma intuitiva, estoy perdiéndome de por lo menos el 80% de la realidad científica que existe. Estoy pensando básicamente como en el siglo XVII, que es como se está enseñando ciencia en este momento en la secundaria. Y en algún momento, en algún punto, en materias como esta, nos dejan muchos huecos para poder pensar cuestiones como la que estamos trabajando en este momento. Porque pensar la realidad como un continuo, cuando nosotros en realidad estamos viendo 45 cuadros por segundo, es un error. Es un error que nos puede llevar a una cadena mayor de errores. Pienso que concebir la realidad tal cual la vemos es otro error, porque vemos una realidad totalmente fragmentada y como seres humanos vemos una realidad al 30% de lo que hoy ve una cámara de fotos que se puede comprar a la vuelta de donde están viviendo ustedes. Entonces, van a encontrar un montón de libros que hacen que la metáfora de que nuestro ojo es como una cámara de fotos. No, ojalá fuera como una cámara de fotos nuestro ojo. No tenemos esa capacidad. Hay una serie de mitos de la intuición que vienen con la ciencia intuitiva, que han generado por la ciencia intuitiva, que tenemos que empezar a desterrar. Y empezar a trabajar una ciencia mucho más precisa. Y en la comunicación, que no todavía está en la discusión si es una ciencia, si es una disciplina, si es una entidad interdisciplinaria, tenemos que empezar a precisar la episteme nuestra para poder trabajar con más precisión. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nos está adelantando. Y hoy, el algoritmo, el sentido, que es, le estoy adelantando la clase que viene, nosotros vamos a tener un cuatrimestre de generación de sentido. Y el sentido está empezando a caer en manos de los algoritmos. Y un algoritmo generando sentido tiene una precisión que nosotros no podemos llegar. La sensación que yo tengo a mi edad, con el conocimiento que he podido adquirir en estos años que tengo, con los libros que he leído y que estoy seguro que ustedes no van a leer, tengo esa seguridad, es que la inteligencia artificial ya nos ha desplazado. No es que nos va a desplazar, no es que va a venir un futuro distópico. No. Ya nos ha desplazado. Hoy, lo que se denomina CGI
tiene una capacidad de generación de imágenes muy superior a la que tiene cualquiera de nosotros. Y que empieza a generarse sentido a través de algoritmos con una capacidad que también supera, por lo menos para no ser absolutos, para no generar desazón, supera la media de la capacidad humana de generación de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquiera de nosotros, en un futuro no muy lejano, estamos hablando de más o menos 5 años, necesita una imagen de un unicornio saltando una cerca en trancas y la va a pedir en computadora y le va a aparecer. No porque hayan sacado una foto de un unicornio saltando una cerca en trancas, sino porque va a haber una inteligencia artificial que la va a generar on demand. Ya está la tecnología para eso. Ya está, hay programas que eso lo pueden hacer. Quieren una mesa en forma de corazón, color azul, con patas redondas, hay inteligencia artificial que lo está haciendo en este momento. En este momento pueden entrar a un programa que no es tan popular todavía como el Google Imágenes. Por el momento son de pago, pero va a llegar un momento que lo va a comprar alguna plataforma y lo va a poner a disposición de todos. Y pueden hacer ese pedido y les cae en una cantidad de imágenes para que ustedes elijan. Es decir, yo diseñador no tengo que producir una imagen, la pido y la pago. Y hay una inteligencia que por CGI, que son las siglas de Computer Imaginary Generated, es decir, no imagen, sino imaginario. Imaginario generado por computadora, no imagen, imaginario. Es decir, ya un universo generado por computadora, que me lo va a generar. Y esto que estamos hablando de 45 cuadros por segundo, hablando de realidad, va a ser una tontería al lado de una realidad generada por un universo informático que en este momento, en un momento así, donde está todo mediado por una computadora, no vamos a tener la posibilidad de saber qué es real y qué no. Acá me pone Maxi Luñano, acá hay una noticia donde indica que hay una página que genera rostros virtuales de los cuales no podemos diferenciar si son reales o no. Ahí tienen un compañero de ustedes aportando a lo que estamos hablando. Entonces, la concepción del tiempo, la concepción de la realidad, se empiezan a meter en materias que son bobas dentro de la currícula, o fueron bobas dentro de una currícula como esta, comunicación visual gráfica, que para las letras son materias tontitas. Y empiezan a tener un protagonismo que antes no tenían, porque la imagen empieza a tener un protagonismo que antes no tenía. Y empiezan a tener un protagonismo de, como bien decía Lourdes, de crear la realidad, de generar una realidad que no podemos descubrir, que no podemos diferenciar de la realidad tangible, por ponerle un nombre, de esa realidad que podemos tocar. Porque si algo ha traído esta pandemia es que, bueno, esta forma de comunicación, yo realmente no sé si existen. Y ustedes no saben si yo existo. Yo por lo pronto he interactuado con un grupo pequeño de ustedes y el resto son cabecitas.
Y esa para mí es la clase de visual gráfica. Esta es la realidad en que nos movemos en este momento. Ni siquiera el único que está a 25 o 30 FPS, ya me voy a fijar en qué transmite esto, soy yo, Leticia y Valeria. El resto está estático y ni siquiera está forzando la fobia de cada uno para poder seguir la cantidad de cuadros por segundo. Dentro de esa realidad, la comunicación visual empieza a formar parte de ese imaginario del que estamos hablando. Empieza a ser imaginario. Manipular ese imaginario, manipularlo el imaginario, es una posibilidad. Manipular el imaginario, generando sentido, va a empezar a parecerse cada vez más a manipular la realidad. Cada vez más va a ser más difícil distinguir esto que hoy es difícil, diferenciar lo real, tangible, de lo real, de lo irreal o lo intangible. Cada vez va a ser más fácil lo que dijo Lourdes, de crear la realidad. Porque eso que nosotros vemos en Jurassic Park, de que hay dinosaurios, no creemos que vamos a salir del cine y vamos a tener que correr con un velociraptor atrás. Nadie sale del cine cuidándose de un tiranosaurio. Pero esa película fue de la década del 90. Ayer me manda el profesor de Gustavo Sainz, profesor de publicidad, manda al chat de las dos cátedras una noticia que los chinos subieron unos drones al cielo formando un código QR para que los que vean esos drones en el cielo se bajaron una aplicación, apuntando los celulares al cielo, al código QR que hacían los drones, y se bajaran la aplicación. Bueno, no estamos hablando del siglo que viene, estamos hablando de ahora, de cuestiones que están pasando en este mismo momento, es decir, cosas que realidades que se están construyendo en este mismo momento. Posibilidades de comunicación visual, que una cantidad de drones formen un código QR es generar una realidad intangible. Suben, generan una realidad, pongo un dispositivo, recojo eso y tengo una realidad virtual. Pasa todo dentro de dispositivos, pero no dejan de ser reales. Esto que estamos haciendo está pasando dentro de dispositivos. Está pasando, pregunto yo, ¿está sucediendo? Quiero respuestas. ¿Sucede lo que está sucediendo? Las profesoras quieren contestar y ustedes no. Les pregunto, ¿sucede esto que está sucediendo? ¿Están despiertos? ¿Están? Sí, profesor. ¿Sucede? ¿Nos podemos tocar? Hay una forma de verdad que se llama la verdad consensual. Antes que nada, hay muchas formas de verdad, no hay una sola forma de verdad. A pesar de lo que diga la iglesia, a
a pesar de lo que digan a pesar de lo que digan los periodistas, hay muchas formas de verdad. En general, la única idea de verdad que tenemos nosotros en la cabeza es una forma que planteaba Aristóteles, que se llamaba adecuatio, la adecuación al hecho, la verdad como adecuación al hecho. Es decir, se cae algo y yo relato que se cayó algo, eso es una adecuación al hecho. Pero no es la única forma de verdad. Hay una forma de verdad que es la consensual, que es fundamentalmente la verdad de la escuela de pragmática norteamericana, la escuela filosófica del pragmatismo norteamericano. Que es ponernos de acuerdo en que algo es y es. Por ejemplo, nos podemos poner de acuerdo de que esto es real, de que esto sucedió. Y ya. Acá Agostina no, Lucas, Lourdes y Milagro me dicen que esto es verdad. Para nosotros 4, esto es verdad. Y si el resto acuerda, listo. Es verdad para nosotros. Es una verdad consensual. Sucedió esto. Sucede dentro de un dispositivo. Pero es verdad. Ahora, eso es algo que nosotros consensuamos como verdad. Una verdad consensual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Voy a tomar lo de Cintia como la voz del pueblo. Estamos de acuerdo. La pregunta que viene es la siguiente. ¿Es real? ¿Vieron que no es tan fácil la vida acá en Filosofía y Letras? ¿Es real? Otra. Sí, en la medida en que la percibimos. Es real en la medida en la que percibimos. ¿Queremos que sea real? Porque esa es otra alternativa. Cruzamos nuestra intención con la verdad consensual y podemos generar la realidad al estilo Lourdes. ¿Queremos que sea real? Es más o menos lo mismo que la verdad consensual. Es más o menos lo mismo. Y de esto tenemos la posibilidad de volver, porque Valerio lo está grabando y lo vamos a subir esto en algún momento. Y tenemos inclusive para presentarlo a las autoridades como una cosa real. Sí, la clase la dimos, acá está. ¿Responde al programa? No, de ninguna manera. No responde al programa de ninguna manera. Pero está la clase. Ahora, se dio dentro de un dispositivo, es todo virtual. A 45 o 30, no sé cuántos cuadros por segundo, una percepción consensuada, donde tuvimos que consensuar como una forma de verdad, pero salimos todos chochos de esto. Estamos generando una nueva forma de percibir la realidad o una nueva forma de realidad. Esa pregunta es una pregunta que tiene que transcurrir toda la cursada. Y la vamos a ver si la podemos contestar al final de la cursada. Estamos transcurriendo una nueva forma de percibir la realidad o una nueva realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo de la percepción es medio obvio porque están saliendo dispositivos permanentemente que nos ayudan con esa percepción. Ahora, esa percepción, ese cambio de percepción, ¿es lo único que está sucediendo o está cambiando la realidad?
Ahora no tenemos muchos elementos porque esta es la segunda clase. En ese cambio de percepción o en el cambio de la realidad, ¿interviene el tiempo? ¿Interviene la percepción del tiempo o interviene el tiempo? ¿Interviene el tiempo como dimensión? ¿De qué manera se altera? Yo creo que sí, profe. Puede ser que hoy los tiempos y la realidad esté como mediada por la virtualidad y por todo lo que sea tecnológico, y hace unos años como que la realidad era sin la virtualidad y sin los dispositivos, y como que también cambia la forma en que percibimos la realidad porque estamos mediados por las tecnologías. Y mediado por las tecnologías, y eso yo lo que estoy tratando de plantear con esto que le estoy trayendo hoy, es que aprendamos a usarlas a favor. Porque hay un documental que está en YouTube, que necesito que vean, que se llama The Big History. Quiero que vean porque tiene una forma de enlazamiento de los acontecimientos temporales que es distinta a la forma de historiografía normal con la que ustedes han estudiado historia, y creo yo que se estudia historia en la facultad. Es por la encadenación cronológica de hechos. Y que no se estudia, que no se sucede así, que no se piensa así, ya hemos hablado de esto, de cómo se piensa, y que esta forma de trabajar la historia se trabaja de manera diferente, de la forma en que pensamos nosotros. Entonces, esta forma de dar clase, que para los que somos más clásicos como docentes, nos altera muchísimo, tiene ventajas, tiene muchas ventajas. Vamos a subir esta clase y ustedes van a poder acceder a esta clase en el momento que quieran. Y en el momento que quieran pueden buscar la linealidad del video y decir, bueno, en el minuto 3:48 sucedió tal cosa y yo puedo accederla en el momento que quiera a ese momento. Y jugar con el tiempo de la clase. Y acceder al tiempo que yo quiero, que es una forma de manipulación de tiempo. Es una forma de manipular el tiempo. ¿Me entendés? No es Rick and Morty, pero es una forma de manipular y viajar en el tiempo. A favor de mi conocimiento. A favor de la adquisición de mi conocimiento. No deja de ser lineal el tiempo porque está inscrito en un video. Pero yo el video lo puedo recrear como quiero. En una clase que se conserva. No es una clase normal. La clase normal, si hubiera sido normal, te vas y te fuiste y los contenidos se fueron también. Y no los recuperas más. Nosotros hemos hecho construcción de conocimiento muchas veces en clase. No podemos recuperar una. Capaz que se dijeron cosas importantísimas en clase, de las cuales nos quedan casi nada. Hoy las podemos recuperar. ¿Me entendés? Moviéndonos en el tiempo como no nos podíamos ver antes. Dice Maxi que eso sucede con los libros. Sí, claro que sucede con los libros. Sí. No sucedía con las clases. Y estamos tratando de revertir una situación que nos acongoja porque no podemos dar clases de manera normal. Para mí el contacto energético con todos ustedes es fundamental. El intercambio de energía dentro de un aula es algo que no se puede cambiar con nada. Pero esto también es valioso. También tiene su valor. Y ese valor yo lo tengo que saber rescatar y estoy tratando de rescatarlo de esta manera. Porque también me parece valioso. Y de eso se trata, de decir, bueno, ¿qué tiene de valioso esto? Puedo manipular el tiempo. A favor. Entre otras cosas, ¿no? Ahora, no quiero que me contesten el tema
de la realidad, la manipulación de la realidad, la construcción de la realidad, la manipulación del tiempo, todas las preguntas que quiero que me contesten al final. No se apresuren a contestar. Procesen esta información que estamos generando. Y en este momento tienen solamente esta clase. Solamente esta clase. Las diferencias que hay entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual tienen mucho que ver con el tiempo. Mucho que ver con el tiempo y tiene mucho que ver con lo real. En lo verbal todo es construcción. Nada existe. Nada existe. Nunca, yo no veo pasar una preposición por la calle. No me paro en la esquina de 25 y Mendoza y veo pasar un objeto directo. Es imposible. Cuando hablo de lo verbal, todo es construcción. Todo es construcción. Cuando hablo de lo visual, no. Cuando hablo de lo visual, todo tiene que ser analogía. Todo tiene que ser figurativo. Tiene que haber un referente previamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo visual tiene que tener una referencia en lo real necesariamente? Porque nos enseñaron a dibujar casitas y arbolitos y arrancamos con referencias a lo real. Profe, porque son representaciones simbólicas de la realidad. ¿Y por qué simbólicas? ¿Qué no decía de que tenía que tener un referente? Claro, porque tenés un referente. Sí. Sí, el tema de lo simbólico, yo me enriedo porque tiene para nosotros un significado diferente. Disculpen, siempre que me ponen lo simbólico, yo salto por otros autores, pero está bien lo que vos decís. Sí, claro. Pero ¿por qué no puedo representar un concepto? ¿Por qué no puedo representar un concepto? Por ejemplo, a ver. A ver. Ahí tengo la representación de un concepto. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? No, se vio muy bien, salió medio borroso. Te muestro otro que más completo. ¿Ponerlo, profe? Sí. Pasa que como tenés la cámara con el difuminado de fondo, al poner el objeto, lo difumina todo. Yo estoy viendo cómo sale, ¿no? No me mientan. Pero bueno, sí, cuando lo acercas se difumina. Pero se entiende. En un control remoto, la tecla de source. Eso es un concepto. Y en comunicación visual. Obviamente es más abstracto. Es mucho más difícil representar eso que representar una analogía. Pero es posible. Ahora, ¿modifica la realidad eso? No modifica la realidad, pero es una construcción. Construye la realidad. ¿O no, Lourdes? ¿Existía eso antes en el mundo? No sé, ya estoy medio perdida. Claro, encontrate. Cada pregunta me va dejando más atrás. Sí, bueno, de eso se trata. Si no estamos acá para que el cerebro siga siendo el mismo. Si no, ¿para qué carajo estamos, digamos? Existía eso no existía en el mundo antes que un diseñador lo haga. Cuando existe, el mundo se modifica.
Se modifica la realidad. Así como pasó con la escritura, digamos. Con el lenguaje en general, Ludwig Wittgenstein, un filósofo austríaco, decía que el lenguaje es constitutivo, construye la realidad. No es que la describe. El lenguaje la construye a la realidad. Y la comunicación visual, el lenguaje visual, también la construye la realidad. Mi mundo es mi lenguaje, decía Wittgenstein. Entonces, la función nuestra como comunicadores no es una cosa tonta ni simple. Estamos todo el tiempo dándole forma a este mundo, al ecosistema en el que nos manejamos. A veces uno es más consciente o menos consciente que otro. Ustedes están viendo los colores verde y celeste en los postes de luz porque un comunicador visual lo hizo y le modificó el medio ambiente. ¿Me entienden? Están manejándose en un medio ambiente modificado por la comunicación visual. Tienen un entorno modificado. Entre esos, muchísimas otras cosas. La realidad en la que se mueven, en la que nos movemos todos, es una construcción. Una construcción del lenguaje visual, en el que interviene la comunicación visual de muchísimas maneras, que tienen que ver con el diseño gráfico, con la arquitectura, con las conductas humanas, con las conductas sociales, o no van por la calle y ven una manifestación. Eso no tiene que ver con la modificación del medio ambiente. ¿Sí o no? Sí, entonces sería la construcción y percepción. Claro, y comunicación visual. Porque esa gente se viste de determinada manera, lleva determinada comunicación visual, pancartas, entran a la facultad, bueno, ustedes no han tenido esa magnífica experiencia, pero entran a la facultad y hay una cantidad de modificaciones permanentes del entorno para que ese entorno nos modifique. Si hay algo que busca una modificación de la persona por el entorno, es la Facultad de Filosofía y Letras. Compulsiva, ¿no? Es como si tuvieran un coro, el coro Kennedy, gritándole en las orejas a cada paso que dan. Diciendo, convertite, 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 convertite. Y por supuesto lo que hacen es generar resistencia, obviamente, porque así no se comunica, pero bueno, nadie es profeta en la Facultad de Ciencias, nadie es comunicador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero ¿me entienden a lo que voy? Todas las variables que tenemos que manejar para poder manejar la comunicación visual son variables duras, no son sencillas. Hay otras que son más agradables, que tienen que ver con los colores, con las pinturitas, con los papelitos de la C y toda esa girada. Pero también hay que saber manejar el tiempo y la percepción de la realidad. Fundamentalmente. Porque yo tengo que saber manejar esas cosas. O por lo menos saber de su existencia para poder meterlas dentro del problema que estoy manejando. ¿Me entienden? Yo sé que no me entienden. Sí, profe. Yo sé que no me entienden. Es que es muy abstracto en realidad todo. Yo sé que me perciben a medias, pero no quiero plantearles respuestas. Mi función y la de las docentes que me acompañan es plantearles preguntas. ¿Tienen preguntas en su cabeza? ¿Tienen más preguntas que antes?
Si les soy sincera, yo sí, pero las tengo que formular y tal vez se la pregunten en una clase de consulta. Bien, es perfecto. Si nuestra función es llenarle la cabeza de preguntas. Si tiene más preguntas que antes, esta ha sido una buena clase. Si tiene más respuestas que preguntas, ha sido una mala clase. Así de sencillo. Si les he quitado el centro de gravedad y están en bolas y se sienten desorientadas, ha sido una excelente clase. Si tienen seguridades y certezas, ha sido una porquería de clase. Eso es la intención que tengo yo, desorientarlos. Exactamente la contraria a la que ustedes creen que tenemos que tener. Siempre, ante cualquier profesor que tengan, consulten su duda. Siempre consulten su duda. Y siempre pregunten. Yo sé que muchas de las cosas que hemos dicho les han alterado percepciones o cosas que pensaban que sabían de otra manera y que les han puesto en conflicto conocimientos que pensaban que tenían. Bueno, de eso se trata. Se trata de eso. Se trata de eso. Repasen conocimientos que tenían que tener en cualquier googleen el tema de la cantidad de megapíxeles de la fotografía, googleen el algoritmo de compresión, esas cosas las tienen que saber. Vuelvo a decirles, no crean que la facultad es broncearse al sol, tirarse en la playa, a que el conocimiento les llegue como los rayos UV, y ustedes se llenen de protector, factor 50, no es así, esto es interactivo. Si hay un dato que no tienen y lo tienen que tener, búsquenlo. El algoritmo de compresión es algo con lo que van a trabajar toda su vida. Toda su vida van a trabajar con eso. Hagan lo que hagan, van a tener que saber qué es el JPG. Busquen ahora qué es el JPG porque nosotros lo vamos a trabajar en toda la materia. En toda la materia. Se lo voy a explicar de nuevo, otra vez. Se lo van a explicar los profesores de la práctica y después le vamos a meter la goma inexorablemente, sin piedad. Sin ninguna piedad. Se lo explicamos una vez, 2 veces. A la tercera le metemos la goma para que aprendan a googlear. Es así de sencillo. Y avancemos, porque esto se trata de avanzar en el espacio-tiempo. Porque después nos volvemos viejos y ya no tenemos tiempo. Entonces, avancemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes que cerremos esta clase que se hizo larguísima? Yo en estas clases virtuales no quiero dar más de 1 hora y media y estoy dando más de 1 hora y media. ¿Alguna pregunta sobre cualquier cosa? Menos de mi vida privada. Luciana quedó desorientada. Bien, Luciana, me alegra mucho. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no puede estar Yo la verdad que le dije que sí, pero prefiero formularlas bien y después preguntarle a la docente de mi práctica o a usted en otra consulta. Hora de consulta. No, bueno, si tienen consultas conmigo, acordamos alguna cosa colectiva para que consultemos. Si tienen consultas conmigo. Si tienen consultas con las docentes, arreglen horas con los docentes. Yo no tengo problema de generar alguna consulta, nada más que tenemos que acordar. En general, las consultas las hacíamos después de clase Después de estas clases yo tenía media hora de consulta, pero si están muy quemados, las hacemos en otro momento. Buscamos otra hora de consulta. Sí, lo que pasa es que después tenemos clases. O sea, inmediatamente de otra... ¿De qué tienen clases? De otra materia de tercero. A ver, ¿de qué tienen guión. clases? Ah, de guión, no pasa nada. No pasa nada, si tienen de guión la van a pasar bien. No se les van a quemar los papeles. Bueno, me dicen, se juntan grupos y armamos consultas.
No me hagan Ok, muchas gracias entonces. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Nos vemos para grabación. Vamos a subir la clase esta para que la escuchen de nuevo.